Semana a semana hacemos este cita regional. Agradecemos su compañía, agradecemos la cantidad de gente que nos sigue en Quinta Visión, en las diferentes señales, desde la provincia de San Antonio hasta la provincia de Los Andes. Marga, Quillota, Valparaíso, San Felipe, toda la provincia. Y agradecemos también a nuestros participantes del día. Quiero saludar en primer lugar a la diputada Camila, se me olvida si Vallejo Flores, Camila Flores, ¿cómo estás? No, qué latero. Pero es que la belleza me nubila, se me olvida. No. Oiga, después de tantos programas, de tantos años que me conoce y todavía se confunde. Camila Flores Oporto, ¿ya? La diputada de su región, pues las otras diputadas que usted nombra ni siquiera es de su región. Así que como nosotros somos regionalistas, bien, pues Rodrigo, muy bien, gracias a Dios. Bien intenso, esto ya ha tomado más color estos días de campaña, la verdad es que con harto terreno desplegados por el territorio y la región grande. Lo que pasa, Camila, es que el color rojo me dijo la asociación Camila. Oiga, pero usted sabe que el color rojo no tiene propiedad de nadie. Saludamos a Ricardo Urenda, como decía el padre Estanislao, mi compañero del curso, Ramiro Urenda. ¿Cómo está, don Ricardo? Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? Gracias por la invitación y gracias por estar acá. Saludamos también a la Camila, Marcelo y a Rodrigo. Bueno, candidato por Concón, tenemos un candidato por Valparaíso, don Marcelo Barraza, ¿cómo le va? Hola, Rodrigo, gusto en saludarte. Gracias por la invitación, saludar a Camila, por supuesto a Rodrigo Uribe y a Ricardo Brenda también. Un abrazo. Y saludamos al Tocayo Uribe. ¿Cómo le va, don Rodrigo? Muy bien, Rodrigo, todo bien, trabajando. ¿Salió de la armadura o no? Por supuesto. Igual. Porque usted se acuerda que había una armadura en el Pingüino, algunos viejitos se deben acordar, en que se llamaba Don Rodrigo. Claro. Le cayó le calza Don Rodrigo, ¿no? Bueno. Le cayó el carnet a Oliver. Bueno, el carnet se nota con la vacunación. Sobre eso quiero que partamos. Es increíble, esta semana o estos días uno ve gente que uno conoce que le dicen, oye, fulanito está en la UCI, menganito está en el... y gente ya este asunto como que empieza a ponerse más recurrente y los números son realmente, lo insisto yo, estamos en el horno, insisto en mi planteamiento, en la guerra no hay elecciones, en la guerra no hay vacaciones, me parece, pero estamos en Chile y estamos en elección. Quiero partir con usted, Camila, sobre el manejo de la pandemia en la región. La gente de Valparaíso reclama y en general el taco que hay en la Avenida España, por qué Valparaíso solamente y por qué no estuvo ni Viña ni Concón, por qué no se hace un gran lockout de Viña, Valparaíso, Concón, Quilpué, Villa Alemana, de manera un tiempo para poder bajar esto, en fin. ¿Cuál es la visión que tiene usted como diputada de la región? Bueno, primero, Rodrigo, yo quiero partir mandándole un cariñoso saludo a dos amigos que están con coronavirus. Me refiero al director regional de la Corfo, a Juan Fernando Acuña, mi querido amigo, le mando un beso y bendiciones. También mandarle un abrazo grande a Gonzalo Leantec, que también, cierto, se ha comunicado que está también con coronavirus, gobernador. Así que para ellos un beso, un abrazo. Sé que hay muchas más personas, yo creo que todos conocemos a alguien que está con estos problemas, desgraciadamente tan terribles, Rodrigo. Y bueno, Camila, yo creo que... La lista es muy grande, George Hill. Sí, no, pero yo me estoy tomando la licencia de mandarle yo a dos personas, pues. Peralta, podemos estar hablando. Oiga, pero respéteme darme a mí ese gustito de mandarle a estos dos amigos mis saludos, pues, oiga. Además que han hecho una pega los dos tan buena, uno como gobernador, otro como director de Corfo, que ha sido un lujo de director, en fin. Entonces, mira, yo creo, más allá de eso, Rodrigo, de que efectivamente era algo que se veía venir.
ya cuando finalmente teníamos al destino privilegiado y elegido, ¿cierto?, por la mayoría de nuestros compatriotas a Valparaíso con este famoso permiso de vacaciones, ¿cierto?, que se entregó en el verano, y efectivamente el destino, digamos, más elegido era nuestra región. Era evidente que iba a ocurrir. Hoy día ya rompimos, según el informe del MinSal, todos los récords, desgraciadamente, Rodrigo, de personas infectadas. Desgraciadamente son cifras alarmantes, muy altas, y bueno, yo creo que eso tiene que ver con varios motivos también. Tiene que ver con una suerte de relajo que se generó por un lado con el permiso de vacaciones, que yo creo que debió haber sufrido alguna modificación. Me parece que fue demasiado amplio y eso evidentemente generó esta situación. Por otro lado, tiene que ver también con una suerte de relajo de la gente por el tema de la vacuna, ¿ya? Que yo creo que ese también es un elemento a considerar, porque muchas personas sienten que ya porque se vacunaron una vez están prácticamente protegidos, o muchos de nuestros adultos mayores que, no sé, se están con las 2 vacunas y ya creen que no les va a pasar nada, y eso no es así. Yo creo que es súper importante dejar siempre claro que aunque estemos vacunados, aunque tengamos las 2 dosis, igualmente nos podemos contagiarnos, igualmente nos puede dar coronavirus. La diferencia es que los efectos, ¿cierto?, los síntomas que vamos a tener van a ser menos fuertes, probablemente no vamos a morir o no vamos a terminar entubados, ni Dios lo quiera, ¿cierto?, pero nos podemos enfermar igual y podemos ser vectores de contagio igualmente. Y en ese sentido, Rodrigo, claro, ha habido un manejo positivo desde el proceso de vacunación. Yo creo que nuestro país claramente nos debe hacer sentir orgullosos esto, pero claramente por otro lado, en cuanto a que también se ha permitido mucho, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo no entiendo, Rodrigo, yo nunca lo entendí, y qué bueno que ahora ya se echaron para atrás con esa medida, con tener los casinos abiertos. Por ejemplo, los casinos de juego. O sea, ¿qué puede tener un casino de juego de vital, ¿cierto? Porque uno puede entender quizás ya los gimnasios, porque la salud física y la salud... Averigüe, diputada, averigüe, usted zapa, averigüe. No, yo no soy zapa, Rodrigo, yo me Usted es informo, ¿ya? Pero te insisto, yo en mi visión personal creo que no se justifica en nada tener, por ejemplo, los casinos de juego abiertos. Entonces, como te digo, yo creo que todas estas señales claramente son negativas. Entonces, pasó lo que iba a ocurrir, y en ese mismo sentido hacer el llamado a la gente a particularmente cuidarse, porque tú sabes que la mayor cantidad de contagios, o sea, ya es como el 80% de los contagios se generan dentro de la casa, dentro de las actividades familiares o actividades sociales, así que ahí especialmente cuidarse cuando se tiene este tipo de actividades sociales. Pero quiero precisarle, lo de Zapa se lo dije en el buen sentido, no Zapa buena, de inteligente, de estar aguja, vive loco, vive el seso despierto. Por eso se lo dije, no por otra cosa. Bueno, y después otra vez. Okay. Don Marcelo Barraza. Valparaíso en el horno. Yo creo que hay una gran diferencia entre Valparaíso y Viña del Mar, ¿eh? Las realidades son totalmente distintas a la que vive la ciudad Jardín, creo yo. ¿Eh? Ese es mi pensamiento y también mi sentimiento, porque hoy día no se hace razonable, ¿cierto?, la medida de la autoridad sanitaria al pasar solamente a Valparaíso y no al Gran Valparaíso a fase 1. El perjuicio que se hace y también caer, que las autoridades caigan en esta pelea chica de que si fue a la reunión, no fue a la reunión, si desarrollaron, ¿cierto?, medidas reparatorias para el comercio, en este caso, de verdad no se han visto. La autoridad sanitaria, el gobernador, bueno, le mandamos un saludo también a quienes están hoy día contagiados, pero esto se tiene que haber conversado, ¿cierto?, en una mesa técnica. Cuando uno está en el territorio se da cuenta de que las cifras que se dan diariamente no concuerdan con el papel, con lo que está escrito. Nosotros hemos tenido que hacer más de 400 sanitizaciones en los distintos lugares de la parte alta de nuestra ciudad y no hemos visto ni al municipio ni tampoco, ¿cierto?, a la autoridad sanitaria. ¿Usted cree que el contagio es mayor aún en Valparaíso? Yo siento que el contagio es aún mayor y que además no tenemos la información.
cómo, ¿cierto?, los CEFAM, hoy día que están colapsados, bueno, los hospitales, los CEFAM también hacen un trabajo sobrehumano para poder contener esto. Y la realidad, ¿cierto?, no concuerda con las cifras que se dan. Nosotros estamos diariamente en contacto con la comunidad, con las organizaciones, ¿ah? Y hoy día se va a hacer aún mayor la evidencia, ¿cierto?, que va a quedar con respecto a la crisis de alimentación que vamos a tener en la parte alta de Valparaíso. 200 ollas comunes, 200 ollas comunes. Bueno, y ahí salió también... Ahí están las cajas que su alcalde no entregó, pues, Marcelo. No es mi alcalde, Camila, no es mi alcalde, no me diga su alcalde. Ah, muy bien. Muy no bien, me parece fantástico. Por favor, por favor. Oye, Entonces, Marcelo, ¿sí? esta cuestión de las... Cortito, para no dar después esta cuestión de las cajas es real, es una cuestión... ¿Por qué no se repartieron? Yo no lo logro entender. Claro que es real, pues. Si el gobierno regional fue a la bodega, sacó un video, ¿ah?, en donde encontraron que existían estas llamadas mermas, ¿ah? Ayer el concejal Iván Buscovich dice claramente, la basura se bota a la basura. Esto no es basura, esto es alimento que se quedó ahí depositado, ¿cierto? Y bueno, entró en una descomposición. Cuando tenemos 200 ollas comunes en Valparaíso. Okay. Entonces, gracias, de propósito, hoy día lo que hace el alcalde, ¿cierto?, con su administración. Por eso hay seis candidatos a alcalde, porque queremos cambiar esta forma, queremos cambiar, ¿cierto?, esta soberbia que hay dentro del municipio de Valparaíso, estas divisiones que hay entre el comercio, ¿ah?, para poder levantarlo. Ricardo Urenda, Concón siempre está un poco privilegiado aquí porque se siente como que está más separadito, como hay más santaquino, como que hay más terreno, que más playa, más duna, pero igual hay una unión también en esto y el tema de la pandemia es fuerte, ¿no? Sí, pues nos ha pegado fuerte. Quiero colgarme de algo que comentó Marcelo y por ahí la Camila y sus comentarios. Yo creo que cuando tenía un alcalde preocupado de hacer política nacional y de posicionarse en otras cosas y no de administrar la comuna por la cual te votaron y por la cual te eligieron, pasan esas y varias otras cosas más, y eso también implica que haya distintos candidatos en Valparaíso. Yo creo que espero yo que el alcalde de Valparaíso tenga sus días en esa administración contada. Pasemos a Concón. Efectivamente, en Concón hay un poquitito más hay menos zonas de aglomeración, ¿ya? Además, los conconinos nos portamos bien, pero nos pegamos un retroceso. Estuvimos muy contentos algunas semanas. Perdóname, Ricardo. Yo he escuchado de que los conconinos no se portan. He escuchado que la gente no usa mascarillas. Mucha gente que se siente que como está en la playa, que es más cercana, que hay un relajo a diferencia de otras partes efectivas, ¿no? Mira, en Concón, acuérdate que si vemos la historia coronavirus, Concón siempre ha tenido buenas cifras, porque efectivamente hay un poquito más de distancia, ¿ya? Concón hay menos zonas de aglomeraciones que en Valparaíso, por ejemplo, y que en Piña. Tradicionalmente Concón se ha portado bien, pero ¿qué pasó? Que eso implica también un poquitito más de relajo. Eso implica que en la conciencia de mucha gente como que, mira, aquí no está, la gente te dice, mira, si aquí no está tan grave la cosa. Y en el verano, cuando Quintero pasa a fase 2 y Concón a fase 3, eso genera que la gente que quiere salir de su casa, en vez de irse a la playa de Quintero, se venga a la playa de Concón. Y eso generó en la Boca y generó un montón de aglomeraciones, y eso yo te diría que también generó un relajo. Así como, bien, pasamos a fase 3, podemos hacer más cosas. Y ese hacer más cosas, creo yo que hoy día nos está costando el retroceso a fase 2. El llamado es a cuidarnos, el llamado es a que nos demos cuenta que, oye, somos país modelo y somos ejemplo en vacunación, aunque algunos no quieran reconocerlo, pero somos ejemplo en vacunación. Pero el coronavirus todavía no se va. El coronavirus sigue siendo una pandemia que nos tiene del cogote, sigue teniendo el comercio patas para arriba y sigue teniendo el tema sanitario muy complicado. Tú, Rodrigo, comentaste
y después Camila se lo comentó también, como que mandó saludos a gente que estaba con coronavirus, tú diste varios ejemplos, y eso implica que el coronavirus no se ha ido, está avanzando, y ahora las bombas están llegando más cerca. Y cuando las bombas llegan, entre comillas, más cerca, y el que tiene coronavirus no es el tío del amigo del primo, sino que es mi amigo, o es mi tío, o eventualmente puede ser lo mismo, quiere decir que el coronavirus avanza. Vuelvo a repetir, Concón es una comuna que siempre ha tenido buenas cifras en esto, pero cuando nos relajamos nos pasan estas cosas y retrocedimos a fase 2. El llamado es a seguirnos cuidando porque esta pandemia no se ha ido para nada. Gracias. Tocayo, Rodrigo Uribe. Mira, yo creo que estamos con indicadores súper preocupantes. Hoy día el informe son 5.500 personas contagiadas a nivel nacional. En lo que uno ve de Marga Marga también tenemos indicadores no muy buenos. Yo creo que la gente se relajó. Hoy día estamos pagando los permisos de vacaciones, estas situaciones que se dieron y que lamentablemente hoy día las estamos pagando con la cantidad de contagiados y con la cantidad también de muertos. Ayer también tuvimos indicadores bien significativos de muertos, y yo te quiero comentar la cantidad de camas críticas que tenemos disponibles en el país. No son más de 200 las que tenemos disponibles, lo cual habla de una situación bien preocupante. Y claro, ahí alguien decía, hoy día la gente con que se vacunó en la primera dosis cree que ya está resuelto el tema, y la verdad que no es así. Yo creo que esto de tratar a Valparaíso como una sola comuna, donde va mucha gente además del interior, de Quilpué, Villa Alemana, Belloto, a trabajar ahí, la verdad que preocupa, porque la verdad que esto deberíamos tratarlo como una unidad, como lo que es, una macro sector, es la región metropolitana de la región, que hay que tratarla, yo diría, en forma más integral. Viña también es una situación bien preocupante por la cantidad de veraneantes que tuvimos hace pocas semanas, y la verdad que los indicadores no son buenos. Hoy día hablábamos de 30, 40 casos acá en Quilpué y otro tanto en Villa Alemana. Entonces, finalmente la movilidad, la cantidad de gente que se está moviendo, nos genera mayor contagio. Yo te insisto, tenemos hoy día a nivel nacional más de 5.500 casos nuevos, y los indicadores no van a la baja, van al alza. Y también, yo diría, lo que nos está preocupando es que muchos casos se están dando en personas más jóvenes. No son los adultos que uno constantemente veía, sino son casos más jóvenes, incluso de adolescentes, estudiantes universitarios, donde se está dando mayores cantidades y también con mayor gravedad también, que están siendo internados en la UCI. Así que yo diría a cuidarse. La vacuna no nos hace inmune, nos va a dar seguramente más suave, pero hay que mantener las medidas restrictivas. Y yo creo que lo que se está dando de restringir también eventos es súper también significativa, y cerrar también los casinos, que es una medida también importante. Gracias. El promedio de los últimos 7 días son 4.770 casos diarios. El promedio. Así es, el promedio. Es decir, han habido 5.000 y tanto y 3.000 y tanto. Hoy día. Claro. Entonces, la pregunta que quiero plantearle es muy simple. Hay muchas familias que dijeron ya, los niños al colegio, los niños felices en el colegio en realidad, y ahí hay dos visiones. Hay una visión médica a nivel de la Organización Mundial de la Salud que dice que los niños deberían, inclusive en estas condiciones, ir a clase. Y hay otra visión que dice, no, hay que restringir y hay que eliminar el tema de las clases. ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Cómo avisoran que va a ser a corto plazo lo que va a pasar? Camila. Bueno, la verdad es que con el tema de los niños, el regreso a clases presencial, bueno, primero, a mí me parece muy positivo que haya sido una medida voluntaria y que finalmente sean los padres los que definan si es que van a mandar a sus hijos o no al colegio, ¿ya? Pero eso de imponer medidas que sean de carácter nacional, más allá de que efectivamente la UNESCO y otros organismos, ¿cierto?, señalen lo importante que es, yo creo que siempre la educación queda radicada en los padres. Los padres tienen la facultad preferente de educar
educar a sus hijos. Eso por un lado. Y por otro lado, Rodrigo, efectivamente la brecha que se genera entre los niños es enorme, particularmente entre los niños más vulnerables que van a colegios públicos respecto de los niños, ¿cierto?, que van a colegios pagados. Y eso es una realidad y eso está comprobado, y en este sentido autoridades de distintos colores políticos, de distintas institucionalidades, así lo han señalado. Ahora, yo creo que efectivamente en el caso de los niños que han estado presenciales, al menos que uno tenga conocimiento de noticias a nivel nacional, han sido más bien menores los casos donde se han contagiado dentro, ¿cierto?, de los mismos colegios. Se han tenido conocimiento de algunos casos, pero que están más bien relacionados con contagios externos a los colegios y contagios también respecto de los profesores, pero no de los niños mismos. Ahora, frente a este tema, Rodrigo, hay que tener claro, nosotros en nuestra región tenemos lugares, comunas donde no llega el internet, donde no solamente es que la gente no pueda pagar un plan del internet, sino que no llega. Yo te hablo de la comuna de Petorca, por ejemplo. En Petorca, en gran parte de la comuna, por los cerros, en fin, que tenemos, no llega el internet, no hay señales de internet, no puede la gente hablar por teléfono. Entonces tú te imaginas las dificultades, lo mismo en la Ligua, para que esos niños puedan estar en clases virtuales. Es imposible. Muchos casos, yo conozco muchos casos de profesores de nuestra región, que ellos van repartiendo las guías, el material, ¿cierto?, toda la semana, una vez a la semana o 2 veces a la semana, para que los niños puedan tener, ¿cierto?, su material y no se distancien tanto respecto del avance de los conocimientos. Entonces yo creo que también hay que estar muy atentos con eso. Y por otro lado, yo creo que era fundamental tener también los colegios abiertos, Rodrigo, porque hay muchos padres, muchas madres, que enviando al colegio a sus hijos, a ellos les permiten también estar de cierta forma más tranquilos y volver a trabajar. Okay. De los empleos que se han perdido, muy cortito, Rodrigo, de los empleos que se han perdido en el país, que son muchísimos, millones de personas que están desempleadas, pero se han ido recuperando algunos, que son algo así como 950.000 empleos que se han recuperado, de los cuales solamente el 37% corresponde a las mujeres, Rodrigo. Clarísimo. Entonces es un tema, las mujeres no están saliendo a buscar trabajo precisamente por el cuidado de sus hijos. Clarísima su postura, diputada. Marcelo Barraza, ¿cuál es su postura sobre esto? No, aquí volvemos a la falta de diálogo entre la administración municipal, la autoridad sanitaria. Es un cuento de nunca acabar. En estos 4 años no hemos podido tener, ¿cierto?, y sacar estas ideologías políticas. Y claro, aquí los perjudicados es la población y la familia, ¿cierto?, educativa. Existen muchas escuelas municipalizadas y también colegios particulares, jardines infantiles, que las familias, ¿cierto?, lo que nos dicen, lo que nos transmiten, es la inseguridad de poder volver a los establecimientos. Cuando entra el estallido social, pasando por la pandemia, ¿cierto?, los colegios no tuvieron la limpieza ni tampoco el ordenamiento diario ni los auxiliares que trabajan en los colegios. Por lo tanto, no solamente está el temor de este virus, del contagio, sino que también está, ¿cierto?, la suciedad, la basura que hay hoy día. Oye, no estoy hablando solamente de las escuelas municipalizadas, sino que también estoy hablando de toda la infraestructura municipal. Nosotros fuimos a una cancha, no tiene nada que ver con las escuelas, pero fuimos a una cancha, ¿cierto? Hay 12 canchas municipales que están deterioradas, ¿cierto? Y no se preocuparon en este estallido social ni pasando por la pandemia. Y eso también escuelas, colegios y jardines infantiles. En Curauma tuvimos que hacer sanitizaciones a los jardines infantiles porque la autoridad sanitaria no le respondía tampoco. Gracias. Ricardo, ¿cuál es la visión que tiene usted sobre este punto? Yo creo en la voluntariedad, o sea, yo creo que es interesante que sea voluntario. Yo creo que no hay quien tome mejores decisiones respecto de los hijos que los padres. Yo creo que es necesario que los niños también retomen su vida, un poquito como decía la Camila, también la gente necesita volver a trabajar, también la gente necesita empezar a recuperar sus vidas. Te pongo un ejemplo, mis niños están en un jardín que tienen
que toman todas las medidas necesarias, un jardín de aquí de Concón, y yo estoy súper tranquilo cuando están ahí, se cuidan, los tienen parcelados por niños, no se juntan con otros, y eso que son niños chicos, que la tendencia natural es agarrar y abrazarse y jugar y jugar entre ellos. Yo creo que en ese sentido, cuando el sistema me garantiza que mis hijos no se van a contagiar, es seguro mandarlos. Y en ese sentido, creo que lo comentaba una vez, aquí juega el desarrollo del país, el que podamos, que puedan las personas, y sobre todo las mujeres, por las cifras que mencionaba la Camila, volver a sus trabajos, salir a buscar pega, poder emprender, pero hacerlo en el fondo con obviamente disponer de tiempo para eso, es súper importante, pero eso debe hacerse tomando todas las medidas necesarias. Yo creo que es importante cuidarse, pero también es importante velar porque los niños vuelvan a clase en la mayor medida posible y la mejor medida posible, porque también necesitan seguir aprendiendo, también necesitan socializar con otros niños y también necesitan aprender a salir cuidándose. Y también es tarea de los establecimientos enseñar a los niños a cuidarse, enseñar en el fondo, los papás los enseñamos adentro de la casa y cuando hubo pandemia no los podíamos sacar. Ahora que pueden salir, tienen la tarea de que se cuiden, pero que vuelvan a estudiar y vuelvan a aprender. Yo te diría que las clases online fueron súper buenas en su minuto y creo que es una tremenda herramienta, pero los humanos necesitamos socializar. Rodrigo Uribe. Mira, yo comparto que es una decisión de la familia, de los padres, mandarlo o no mandarlo. Segundo, yo creo que, claro, hoy día muchos colegios están en un híbrido, una semana presencial y una semana en la casa, pero claro, se producen estas brechas no todos tienen los equipos para ello, no está la cantidad de computadores en la casa, el internet, que también lo hemos sufrido todos, la impresora, que también es tema dentro del proceso educativo, y claro, nada reemplaza la presencia en la sala. Yo creo que ahí efectivamente todos los estudios indican que la presencia en la sala en términos de conocimiento, de sociabilización, no lo puede reemplazar, digamos, y lo otro es que nunca estuvimos preparados para educativamente, con metodología, para hacer procesos vía distancia, vía internet, en fin. Entonces yo creo que también se genera una serie de situaciones que son complejas. Yo creo que todas las familias la están sufriendo, lo complejo que es el dejar los niños en la casa, al cuidado de quién los dejamos, quién se hace cargo, que efectivamente estén conectados, estén vinculados con la clase, estén aprendiendo, porque a veces son 5 o 6 horas estando en el monitor de un computador, que no es fácil para un niño. Imagínate tú estar presente, uno mismo se incomoda estar cierta cantidad de tiempo frente al computador. Entonces, yo creo que lo segundo es que se han tomado algunas medidas, yo creo, en los establecimientos educacionales, que algunos, en el caso de Quilpué, nosotros tomamos la iniciativa en forma propia, con recursos municipales, para hacer medidas de restringir tanto salas, medidas sanitarias, en fin, y creo que también ahí ha aportado el ministerio en términos de armar proyectos para eso. Entonces yo creo que los aforos tenemos que mantenerlos en la sala, y creo que finalmente la presencia en la sala de los alumnos no lo podemos reemplazar. Yo creo que la presencia va a seguir siendo salvable, y creo que esta figura de mixto con presencia debería ser lo que va a permanecer durante un buen tiempo. Muchas gracias, Rodrigo Uribe, Camila Flores, Ricardo Urenda, Marcelo Barraza. Tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Usted está en Quinta Visión, en este programa de conversación en que tenemos a la diputada Camila Flores, a Rodrigo Uribe, a Ricardo Urenda y a Marcelo Barraza. Quiero que entremos en un tema que va a ser tema por mucho tiempo. Algunos memes dicen cosas insólitas, algunos dicen de que esto les recuerda a lo que pasó en la Plaza de Baquedano en la noche del jueves, que sacaron la estatua del general Baquedano. Les recuerda el chiste de Donoto, que vendió el sofá para que su mujer no hiciera ahí el amor con el vecino. Me parece que
que un chiste que a lo mejor a algunos les... Yo creo que es un tema más profundo que eso, no es para chiste, es un tema delicado. Aquí la autoridad no fue capaz de contener lo que pasó y pasó lo que está pasando. ¿Qué opinan ustedes? Y quiero que conversemos realmente sobre este estado de crispación que hoy día tenemos en Chile. Y que no solamente en Chile, también pasa en Argentina y está pasando en otros países exactamente igual que acá. Partamos con usted, Camila Flores. Bueno, Rodrigo, primero yo creo que la señal es muy mala. Yo creo que la señal de sacar la estatua del general Baquedano es una pésima señal. No solamente por la historia, por lo que implica, por quién es el general Baquedano, sino que es un poco más profundo. Yo creo que tiene que ver con la señal de que finalmente aquí los que terminan ganando son los delincuentes, los violentistas, que están todos los días viernes destruyendo, donde más de 500 locales comerciales, ¿cierto? De Plaza Italia, de todo ese sector que yo le podría denominar casi una zona cero en la región metropolitana, han tenido que cerrar por la delincuencia, por la violencia, personas que ya no viven ahí, por supuesto, porque es imposible para ellos tener que estar aguantando todos estos episodios, ¿cierto?, los días viernes, que dicho sea de paso, de eso ya viene hace mucho tiempo. Desgraciadamente yo creo, Rodrigo, que estas personas que están ahí, estos delincuentes que están destruyendo todo a su paso, probablemente ni siquiera saben quién es el general Baquedano, no deben tener idea quién es. Pero finalmente a ellos lo que los motiva es estar generando caos, conmoción, crispación, lo que tú dices, ¿cierto? Son personas a las cuales cuando se firmó este acuerdo por la paz y la nueva constitución, no les importó en ningún caso, ¿cierto?, este acuerdo y buscar una salida institucional a los conflictos que tenemos en Chile. A ellos no, a ellos lo que les importa, ¿cierto?, es tratar de generar todo este caos y esta delincuencia cada semana. Y esto es una señal de debilidad tremenda por parte del gobierno. Acá realmente el presidente de la República, a mí me parece que realmente es inaceptable cómo se pudo haber aceptado una situación así, más allá de que el comunicado diga, mira, va a ser por un par de días mientras se repara, no, o sea, a mí no me vienen con eso, ya, esto lo sacaron, efectivamente, porque finalmente aquí se entregaron, ya, y para que supuestamente no siga existiendo estos episodios, que yo te aseguro, Rodrigo, van a estar igual. Los delincuentes van a ir de igual los días viernes, van a generar igual destrozo, porque a esta gente no le importa, ¿cierto?, que se recupere la paz, el diálogo en nuestro país. Por el contrario, a ellos lo que les sirve, ¿cierto?, es esta situación de terrorismo en el norte, en el sur, perdón, acá más hacia el norte, la delincuencia, y cuando, claro, tú tienes parlamentarios como la diputada de uno de los partidos del Frente Amplio, que dice que hay que quemarlo todo, ¿cierto?, y que dice, ¿cómo nos vamos a quemar todo en Chile? Cuando tienes a una diputada, presidenta además de un partido político, llamando, ¿cierto?, a la violencia, a la delincuencia, relativizando, cuando tú tienes sectores, ¿cierto?, los partidos de ultraizquierda que tenemos en el Parlamento, que son partidos antidemocráticos que además de avalar, ¿cierto?, relativizan este tipo de situaciones, no son capaces de decir que es terrorismo, le llaman violencia rural, no son capaces de decirle que esto es delincuencia dura y pura, dicen que son revueltas. Eso el Partido Comunista, aparte del Frente Amplio, lo vemos permanentemente. Entonces es muy difícil finalmente, Rodrigo, más allá, ¿cierto?, de que saquen o no estatuas, que se vuelva realmente a reponer el Estado de Derecho, porque el presidente no ha cumplido con su rol de establecer el Estado de Derecho en Chile. Gracias. Pero es su presidente, diputada. El presidente con el que usted votó y que usted el cual en estos temas, Rodrigo, así como lo ha hecho bien respecto al tema de la vacunación, en estos otros temas respecto al Estado de Derecho y el resguardo de nuestras libertades y a la democracia lo ha hecho pésimo. Y eso yo lo digo, y más allá de que haya efectivamente trabajado para que gane este gobierno. Gracias. Marcelo Barraza. Sí, con respecto al tema de los monumentos, yo tengo mucho respeto, porque acá en Valparaíso también ha existido esta agresión y esta violencia también, por ejemplo, en la Plaza Aníbal Pinto. Y son casos aislados, y están identificados. Yo no entiendo por qué las instituciones, las policías, carabineros, el intendente, el alcalde, si están identificados los grupos minoritarios, ¿cierto?, que hacen estos desmanes, ¿por qué no se toman las medidas que correspondan? Ahora, también de parte del Estado, Sebastián Piñera se toma una foto en la Plaza Baquedano, pues. ¿Eso qué es lo que es? Entonces, aquí, ¿cierto?, tampoco hay que criminalizar a quienes se manifiestan de esta manera.
Lo que sí, ¿cierto?, hay que sacar es la violencia de cómo se expresa este descontento, esta desconexión entre la autoridad o la élite política y la comunidad. Eso es, en definitiva, ¿cierto?, lo que presiona también lo que significa el estallido social en Chile, ¿ah? Esta desconexión tan grande que hay entre la élite y la gente. Por eso es el descontento hoy día con la política, ¿ah? Y yo me siento parte de la política, pero sí con responsabilidad, sí, ¿cierto?, con una cercanía a esa comunidad y entregarle también las herramientas como corresponden a través de una municipalidad para que pueda solucionar sus problemas. Entonces hay una desesperación también de cómo nos presentamos frente a situaciones que llevan muchos años discutiéndose. Okay. No hay que provocarse, no hay que violentar, ¿cierto?, para poder manifestar sus observaciones. Eso es lo que yo veo. Ricardo Urenda. Yo creo que sacar a Baquedano es una derrota para el gobierno. Yo creo que, tal como lo dijiste tú, aquí no hay que vender el sillón. Yo creo que el culpable no es Baquedano. Yo creo que hay que centrarse en la violencia. La violencia es inaceptable. Efectivamente, cuando tú vas y te paseas, te das una vuelta por la Plaza Italia, te das cuenta la cantidad de emprendedores, la cantidad de locatarios que han perdido todo, la cantidad de gente que ha quedado sin pega, y ese es el problema, ¿ya? Vamos a ver si ahora sí en el General Baquedano no hay violencia, se acabará la violencia en Chile. Yo, perdón, no creo. La culpa no es de Baquedano. Es una derrota para el gobierno, no me compro que ahora se les ocurre, fíjate, arreglarla. Mira la coincidencia. Yo eso no me lo compro. Vuelvo a repetir, la culpa no es de Baquedano, aquí hay un tema social por el cual trabajar muy fuertemente en Chile. Se crea un plebiscito, hay ahora elecciones para redactar una nueva constitución, más allá de que a algunos les guste y a otros no les guste, ¿cierto? Pero ese es el mecanismo. Andar sacando estatuas no me parece, y continuar con la violencia me parece inaceptable. Lo que quiere Chile es paz, y ahí el gobierno tiene que ser lo suficientemente hábil y lo suficientemente firme también para no aceptar la violencia desmedida, porque eso yo creo que no hay ni un chileno, o hay el 99% de los chilenos no les gusta, no les favorece, y por supuesto que nos perjudica a todos. Ricardo, una precisión. La estatua había sido, 2 de esos 4 patas del caballo habían sido, y hay una imagen, roto con estas cosas con que se van rompiendo los fierros, no me acuerdo cuál es el nombre, y por lo tanto la estatua tenía riesgo cierto de poder caerse, lo cual había sido ya un escándalo mayor. Para precisar. Ahora, Rodrigo, a mí me preocupa mucho. Pero ¿tú crees que no se puede cercar la plaza y arreglarla ahí? O no sé, o algún otro mecanismo, pero se ve como una derrota, se ve como que agarramos nuestras cosas y nos fuimos porque se tomaron la plaza los delincuentes. No entiendo. Hay mucha gente de la izquierda que en este momento, y otra gente, que trata al general Baquedano como genocida. Yo no sé si usted en la casa sabe quién fue el general Baquedano. El general Baquedano fue, al término de sus días, quien sucedió al presidente Balmaceda cuando se recuperó el orden para pasarlo a Jorge Montt después de una revolución. Fue comandante en jefe de la Guerra del Pacífico, peleó en las guerras anteriores, partido de sargento mayor, fue 2 veces senador, es decir, y se le acusa de genocida. Hay un problema en las clases de historia, son muy ignorantes esta gente que sale en esto, porque yo realmente no logro entender, o es porque la estatuas estaba en ese punto, que es el punto de la revuelta. ¿Cuál es la visión que tiene usted, Rodrigo? Yo creo que se dan 2 cosas. Una, claro, yo te aseguro, si tú haces una encuesta quién es Baquedano, no van a tener idea. Que fue un general con todas las características que tú diste, que participó además en la Guerra del Pacífico, que peleó en la batalla de Miraflores, en fin. Yo creo que hay un tema ahí de conocimiento. Y por el otro lado también,
las ciudades cambian, pues. Las ciudades también van mutando, son elementos que van modificándose. Ahora, puntualmente en este caso, claro, está la situación puntual de que el monumento está haciendo crisis, si no se iba a caer. Y yo sí me creo esa versión que efectivamente estaba muy dañado, es cosa de verlo. Yo creo que estructuralmente está bastante complicado, lo mejor efectivamente era sacarlo con el compromiso de reponerlo. Ahora, claro, son elementos simbólicos de las ciudades, los monumentos, las mismas construcciones, son los que nos generan imagen de donde vivimos y de apropiación. Yo creo que ahí tenemos un tema y que ha quedado demostrado en términos de cómo hoy día nos apropiamos de los espacios públicos y cómo los entendemos. Yo creo que ahí tenemos un tema no resuelto con mucha gente, desde el tema del graffiti, que lo hemos hablado varias veces acá, de los mismos monumentos, es cosa de mirar Valparaíso, están prácticamente, Marcelo, todos los monumentos rayados, a algunos se les tuvo que colocar incluso reja, como el Arco del Triunfo, en fin, yo creo que hay un tema con el patrimonio que no lo tenemos resuelto, que no lo hemos resuelto bien, tanto en las ciudades como Valparaíso, que tenemos una situación, yo diría, bien crítica en torno a la característica de la ciudad patrimonial, y hay elementos simbólicos como un monumento como lo que estábamos hablando de Baquedano. Las nuevas generaciones no saben quién es, no saben lo que realizó por el país y desconocen además lo que se hizo. Entonces, ahí yo creo que tenemos un tema muy, muy, muy serio de no lo hemos resuelto, por un lado, educacionalmente, en la familia, y como entendemos también nos apropiamos inteligentemente de los espacios públicos. Las redes sociales tienen un problema muy serio. Cualquier persona dice, levanta, calumnia, pone lo que se le da para todo. Y da para todo, y la gente se cuelga y dice las cosas más insólitas. Además, las acciones de Baquedano y de cualquier actor se dan dentro de un contexto histórico. No lo podemos juzgar con una mentalidad del 2020 a una actuación del 1800 y algo. La nación de hoy día es consecuencia de exactamente. Y sobre todo, debajo ahí, no sé si usted sabe, señor que lo está mirando, señora, que hay la famosa tumba del soldado conocido que está en todo el mundo. Así es. Gente que ha muerto defendiendo a su país. La patria. Que probablemente era un pati pelado, digamos, de un cerro que fue con ganas de defender el concepto de patria, está muerto ahí y se le quiso creer. Entonces, el tema al que quiero apuntar es la falta de autoridad. Más allá de correr o no correr el monumento, es el tema por qué la autoridad hoy día en Chile permite, vayamos al Valparaíso, la subida a Ecuador, como de la subida a Ecuador le pegan a los carabineros, los hacen pedazos, te tienen que ir, digamos, en un radio de patrulla. Entonces, ¿cómo se soluciona, en el último bloque, cómo solucionamos este tema en este gobierno en que uno cree en el derecho y que el gobierno que tiene la autoridad? ¿Parto yo? Usted, sí. Ya. No, mira, Rodrigo, a ver, primero es insólito pensar que en todo país civilizado, más allá de que uno vaya evolucionando y efectivamente vayamos avanzando en el tiempo, uno va a tener que destruir la historia. O sea, sería como pensar que en Estados Unidos van a ir a destruir el monumento a Lincoln, ¿cierto? Porque a alguien se le ocurre, a un grupúsculo se le ocurre, ¿cierto?, de que no lo representan y lo tildan, no sé, pues también de genocida, no tengo idea, ya, por dar un ejemplo burdo. Ahora, efectivamente lo que está ocurriendo en nuestro país, yo estoy de acuerdo contigo, es una absoluta falta de autoridad, pero sobre todo falta de valentía, Rodrigo. Yo creo que acá el presidente de la República, quien es el principal responsable de restablecer el Estado de Derecho en Chile, no ha estado a la altura para hacerlo, ya sea por temor a estos mecanismos nacionales o internacionales de derechos humanos. ¿Para qué hablar, cierto, de la falta de autoridad que tienen las policías? Absoluta, o sea, nadie respeta hoy día a las policías, nadie respeta a los carabineros, ya se les trata de la peor manera. Rodrigo, no hay respeto por los padres, no hay respeto por los adultos mayores, no hay respeto por los profesores. A mí me enseñaron en mi casa que si yo iba en una micro o en el metro y iba una persona adulta parada al lado mío y yo iba sentada, yo me paro y le doy el asiento al adulto, porque es una persona de mayor edad.
Y esas cosas desgraciadamente ya no se hacen porque ya esa formación, esa educación que viene de la casa, ya no se entrega. Respecto al Estado de Derecho es muy, muy grave, Rodrigo, lo que está ocurriendo, porque efectivamente lo que a mí me preocupa es que podamos llegar a la autotutela. Ya en sectores, ya en el sur de nuestro país, hay personas que se están armando porque se quieren cuidar, porque ven que la policía, que el presidente, ¿cierto?, no los protege. ¿Ya? Entonces, frente a esta situación, es súper complejo. ¿Y cómo van a actuar las policías cuando no tienen el respaldo del ministro del Interior, no tienen el respaldo de su gobierno, no tienen el respaldo del presidente de la República? Es muy difícil si al final hoy día pareciera que los carabineros son los victimarios y los delincuentes son las víctimas. Ya los carabineros por hacer su trabajo terminan presos, imputados, en fin. Entonces es una situación delicada porque al final del día, te insisto, ¿qué es lo que espera el presidente de la República? ¿Que la gente se tenga que defender por sí sola? ¿Que se tengan que armar una guerra civil entre compatriotas? O sea, claramente eso es lo que puede llegar a ocurrir si es que no se restablece el Estado de Derecho. Y es muy grave y yo espero que el gobierno realmente le tome el peso a esta situación porque las consecuencias pueden ser tremendas. Ya en Chile ya no tenemos certeza jurídica, nuestra democracia estuvo ahí pendiendo de un hilo, ¿cierto? Particularmente para lo que fue el 18 de octubre con toda la violencia que se desató en el país. Pero además, hoy día sin Estado de Derecho. Entonces, al final del día, tú dices, ¿cómo es posible que aquella persona que principalmente es el que tiene que dar el respaldo y que tiene que hacer su pega en esta materia no lo haga? Es delicado. Y además, cuando tiene parlamentarios por Rodrigo, que lo único que hacen es criminalizar a nuestras policías, que dicen que son violadores sistemáticos de derechos humanos y cosas como esas, es muy difícil. Permítame discrepar, yo creo que la afirmación suya que en Chile no hay Estado de Derecho no es verdad. Sucede que hay hechos. En Chile hay Estado de Derecho, en Chile hay Estado de Derecho, lo que sucede es que hay hechos en los cuales falta autoridad. Precisemos eso. Pero Rodrigo, yo creo que la gente que vive en la Araucanía y en parte de la región del Biobío no cree lo que tú dices. Y para esos compatriotas no lo hay. Imagínate que te vayan, te saquen de tu casa y después te amenacen que te van a quemar la casa. O sea, ¿qué Estado de Derecho? Gracias, Camila. Lo conozco quizá más cercano que lo que usted se puede imaginar. Pero por eso se lo digo. No hagamos un apocalipsis, especialmente cuando usted es una parlamentaria. Por favor, concejal. No estoy de acuerdo. Marcela Barros. Concejal Barros. Ex concejal, candidato a alcalde por Valparaíso. Oiga, Rodrigo, mire, aquí se hace inminente hacer una modernización, un cambio, así como cambió Chile, tiene que cambiar también la institución, la institucionalidad, ¿cierto? La PDI y Carabineros, sobre todo. Aquí han sucedido hechos lamentables. Pero no por eso, ¿cierto? Nosotros vamos a dar el brazo o no dar el brazo a torcer. Esto no es una competencia. ¿Quién cede? Yo tengo que ceder, ¿cierto? Para que podamos dialogar, sentarnos en una mesa, como corresponde y poder, de alguna manera, bajar la pelota a nivel comunal. Un alcalde debe ser dialogante con Carabineros, no andar saltando, ¿cierto? Y diciendo, no más Carabineros, qué sé yo. No puede hacer eso un alcalde, pues. Un alcalde lo que tiene que hacer es velar por la seguridad también de su gente, en este caso de los porteños y las porteñas. Es posible hacerlo, ir a buscar los recursos, poner, por ejemplo, una policía comunal, poner también, ir a buscar y tener un equipo del CERPLAC para buscar los recursos a nivel regional y así hacer los convenios de seguridad ciudadana, de seguridad humana y de seguridad medioambiental. La seguridad se conforma, ¿cierto?, también en sacar los microbasurales en los cerros de Valparaíso. La seguridad también tiene que ver, ¿cierto?, con la poda de árboles. La seguridad tiene que ver también con el servicio de aseo extraordinario. Y todos estos servicios se están haciendo de mala forma. Si nosotros recuperamos un espacio, estamos recuperando también un niño, una niña, un joven, un adulto mayor. Así hay que mirarlo, de esa forma positiva. No andarse peleando, ¿cierto?, por cosas chicas, pues. Entonces aquí hay un problema mayor. Claro, a nivel nacional.
Y hoy día vamos a tener un proceso constituyente, ¿cierto?, que nos tendrá también que defender en ese sentido. Pero a nivel local, no podemos mirar desde lejos este tipo de situaciones. Sabemos que en el plan de Valparaíso, ¿cierto?, tenemos el sector puerto, que está totalmente abandonado, la Plaza Echaurren, ¿ah? Que la gente no quiere caminar. Mire, estuve en Playa Ancha, en la feria de Playa Ancha, y la señora Juanita me dijo, no quiero ir a Condel y a Pedro Montt con mi nieta. ¿Sabe cómo me dolió eso? Me voy a ir a Viña, a propósito, me voy a ir a Viña, ¿cierto?, a dar una vuelta con mi nieta. Me siento más segura en Viña, me dijo. Gracias, concejal. Gracias y doloroso lo que usted dice para uno que ha desarrollado su actividad, ha ido toda la vida, ha trabajado, ha vivido, ha estudiado, me parece muy doloroso. El Ricardo Urenda, ¿cuál es su visión sobre esto? Porque el crispamiento va en todos los lugares, o sea, va desde lo más alto hasta lo más bajo, y la concepción de la falta de autoridad puede hacer que la gente se crispe más, o lo que dice la diputada, que nos vayamos a armar. Yo no creo, yo creo en las instancias de diálogo, creo en las instancias de aplicar las herramientas que nuestro Estado nos provee. ¿Usted cree que están superadas? A ver, también creo en el diálogo, yo creo en el liderazgo, yo creo que en este país efectivamente hace falta liderazgo. Hay algunas situaciones que pasan a llevar el Estado de Derecho por sobre, o sea, límites insospechados, y lo que pasa en la Araucanía no es sino muestra de eso. Y yo creo que aquí nos falta como sociedad recuperar el respeto. Yo creo que podemos pensar y actuar distinto. Y está bien, a ver, este programa y el canal es una muestra de eso, de que podemos pensar distinto, pero tenemos que tratarnos con respeto. Si yo pienso distinto a ti, no por eso te voy a tirar una piedra, o no por eso voy a decir que tú eres, no sé, inventarte que eres un delincuente o alguna cosa. Y creo que en este país se ha perdido el respeto. Desde el punto de vista del gobierno, sin duda ha faltado liderazgo para hacer valer el Estado de Derecho. Y repito, el tema de la Araucanía ha sido un temazo. Pero eso viene también por parte de una sociedad o de una facción de la sociedad que no actúa con respeto ante quien piensa distinto. Ahora, esa facción de la sociedad también hay que entenderla, porque ella dice y que con justa razón, que le han pasado a llevar y le han vulnerado sus derechos durante mucho tiempo. Y esa parte de la sociedad se ha sentido no escuchada. Por lo tanto, sale a manifestarse. Yo te diría que el 90% o el 95% del manifestante es pacífico, quiere la paz, quiere la tranquilidad y quiere un mejor país. Pero hay un porcentaje menor, que yo no lo llamaría manifestantes, sino que yo lo llamaría de frentón, personas que no les interesa el orden público o que les interesa que no haya orden público, y es a ese el que hay que frenar. Nunca vamos a llegar a construir un mejor país si es que no logramos sentarnos, escucharnos, dialogar y llegar a acuerdos. Creo yo que en el proceso en el que estamos es un buen ejemplo de eso, y es un buen ejemplo de que se puede avanzar, de que se puede construir acuerdos, pero por supuesto que sin violencia. La violencia es inaceptable. Gracias. Rodrigo Uribe. Mira, yo creo que, claro, no voy a defender a Sebastián Piñera, pero creo que también tiene que ver con el nivel de adhesión que tiene el gobierno, particularmente el presidente. Ha sido una institución y persona que tuviste las cifras que llegó. Entonces, finalmente eso daña, digamos, la imagen y la impronta que tiene que tener la autoridad presidencial. Y claro, finalmente esto con una institución también dañada como Carabineros, que yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en términos de que hay que modernizar, hay que hacer cambios ahí importantes. La verdad que el aparato que tiene el gobierno hoy día para poder actuar es precario. Pese que se le han metido recursos importantes a Carabineros, los resultados también son malos, no son muy buenos. Es cosa de ver en las comunas, yo creo que todo, en Concón, en Valparaíso, en el interior, lo principal, todo el mundo te dice que la preocupación principal es el tema de delincuencia y seguridad pública. Yo creo que ahí tenemos un problema serio. Y claro, un gobierno que ha estado en el suelo, que viene saliendo de una crisis
política importante como fue el estallido social, con una crisis además sanitaria que se nos suma, con ello una crisis económica que es parte del proceso, es una situación compleja para cualquier gobierno. Ahora, en particular yo he visto que no están todas las habilidades puestas. Creo que, por ejemplo, en el tema de las ayudas todavía estamos al debe en poder llegar con mayor incentivo, y eso va generando más bronca. Entonces, ahí hay que cuidar cómo somos más eficientes desde el punto de vista del Estado, y cómo al mismo tiempo aquí hay que caminar y masticar chicle, como diría alguien, y cómo le hacemos a la institución de Carabineros para ayudarla y sacarla de esta situación crítica que está. Muchas gracias, Rodrigo Uribe, Camila Flores, Ricardo Urenda, Marcelo Barrón. Su minuto final, diputada Camila Flores. Bueno, no, yo solamente terminar haciendo un llamado al autocuidado. Hoy día, viernes, que estamos grabando este programa, hay muchas comunas que ya cambiaron de fase, algunas entrando a cuarentena, otras retrocediendo a fase 2, en fin. Entre hoy día, mañana se van a vivir estos cambios. Por favor, hay que cuidarse. Para nadie es grato, yo creo, que tener que vivir, ¿cierto?, confinados, encerrados. Esto trae efectos muy dolorosos para las personas que tienen que trabajar todos los días para llevar el sustento a sus casas, sus familias, las personas los trabajadores independientes que tan mal lo han pasado, ¿cierto? Muchos de ellos en situaciones económicas muy difíciles. Así que, por favor, todos tenemos que poner de nuestra parte para evitar que estas medidas ocurran en nuestro país y particularmente en la región de Valparaíso. Muchas gracias, diputada. Marcelo Barraza. No, solamente agradecer esta invitación y también decirle a toda la gente de Valparaíso y sobre todo de la parte alta de nuestra ciudad, desde el lunes ya comenzamos el nuevo ciclo de sanitizaciones en todos los conjuntos habitacionales sociales, en donde no están llegando las autoridades, ¿cierto? Ahí vamos a estar nosotros, pase lo que pase, el 11 de abril. Muchas gracias. Ricardo Urenda. Tuve un programa entretenido. Respecto de la primera parte, comentar que es muy importante cuidarnos, darnos cuenta que si bien estamos muy bien en vacunación, nos falta mucho, el coronavirus sigue teniéndonos del cogote y sigue afectando a la economía y a la sanidad, a la vida de las personas. Y respecto del segundo tema, queda claro que se requieren nuevos liderazgos en política, queda claro que se requiere nueva visión, más conversación y llegar a acuerdos. Un abrazo grande, Rodrigo, Camila, Marcelo y Rodrigo Uribe. Muchas gracias. Rodrigo. Mira, yo me voy a ir a lo local, informar a la gente acá de Quilpué que está partiendo la calle Locaso, que va a partir, que va a conectar Belloto Sur con Belloto Centro, y también Almirante Yerkin, que está en un par de semanas también una importante obra ahí en el sector de Los Pinos que logra conectividad. Y se dio inicio también al centro del adulto mayor, que tanto habíamos conversado, también partió su construcción. Son 3 obras bien importantes que le van a dar un carácter más una impronta a Quilpué y a Belloto. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias a usted que nos está viendo. Para mí ha sido un gusto estar en este cita regional en el cual tratamos de llevar diferentes posturas, diferentes visiones sobre lo que está sucediendo en la región y en el país. Que estén ustedes muy bien.